Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de la muerte de Fernández Alba. Lo he titulado Muere el arquitecto Fernández Alba, rey de reyes. Para mí era el number one, pero os voy a decir una cosa, este homenaje póstumo que le rindo hoy es porque él fue una persona, fue un artista con una sensibilidad increíble. Él tiene un currículum alucinante. Él, desde que es estudiante, es una persona modesta, dulce, educada, una persona muy contenida. Él, desde que es estudiante, está casi siendo premiado. Pero por encima de todo, yo estudié Bellas Artes durante 5 años en Altea y nuestro decano y maestro era Ramón de Soto Arándiga, y Ramón de Soto Arándiga fue, como si dijéramos, el niño bonito de Fernández Alba, que apostó por los artistas y por la gente creativa. Y mi decano, Fernández Alba, era del año 27, o sea que no sé lo que tenía porque yo soy de letras, pero 94, 95 años debería de tener, o 96, no lo sé. Y sería 90, bueno, pues no sé, 90 y tantos. Y entonces, de alguna forma fue mecenas de nuestro maestro, y nuestro maestro lo hizo profesor de dibujo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y después nuestro querido decano y maestro pues nos transmitió toda la sabiduría, sino toda parte de la relación con Fernández Alba, que fue cariñosísimo con él. Y ahora mismo tener en cuenta que los arquitectos están muy de moda porque pero un arquitecto artista es una rareza, hay que decirlo, que me perdonen los arquitectos. Y en el caso de este hombre era, yo qué sé, un poeta, era un señor que había nacido en Salamanca. Ahora os contaré cosas. Es que, mirad, esto de que se muera alguien y le cuente los currículums me parece tremendo. Y hay una cosa que también me parece tremenda, y es que, por ejemplo, se hable de un arquitecto como este, que para mí era rey de rayos, o sea, abrió un camino inexistente en este país. Él era del año 27, entonces pues claro, le cayó una posguerra horrorosa. Estuvo estudiando con él. Su primer maestro fue un pastor protestante que era íntimo de Unamuno, y lo mataron absurdamente, como de esas muertes arbitrarias que hubo en nuestra querida guerra civil, y que bueno, le pegaron un tiro a alguien porque ya está, porque no le gustaba su cara y ya está. Este señor era un intelectual, una persona de grandísima sensibilidad, y le influyó cuando era pequeño. Él desarrolló un talante artístico, incluso cuando estudiaba. Su padre era constructor, y entonces lo que hizo fue arquitectura en Madrid, no sé si en el año 42 o no, en el año 42 o 47, algo así. Yo creo que termina en el 52. Él se casa también con una bióloga que luego se hace psicoanalista. ¡Qué cambio! Pero una persona inteligente como él, estoy segura que tiene que ser valiosa. Y ¿qué más puedo contaros de su vida? Pues hay una cosa que me molesta mucho cuando alguien muere, alguien de este talante muere. Él era la letra O en la Real Academia Española desde el 2004, ha estado 18 años, es el primer arquitecto, pero él había escrito un libro muy interesante. Pues lo que decía que me daba muchísima rabia es que, dice, por ejemplo, he leído, fue un arquitecto brutalista, ¿no? Que usaba muchísimo el cemento y tal. Y yo, bueno, Fernández Alba, como todos los artistas, evoluciona. O sea, él había nacido en Salamanca, que es un sitio preciosísimo, que está lleno de historia y de arte por los cuatro costados. Ya no cuento ni la universidad que tiene Antigua. Y bueno, y además son castellanos como muy contenidos. Yo el único defecto que le veo a Salamanca, se come estupendamente y la gente es muy amable. El único defecto que le veo es que hace un frío que pela en invierno. Yo soy del sur, soy de mar y de calorcillo. ¿Qué queréis que os diga? Pero vamos, por lo demás, quitando los bajos ceros de invierno, que no me busquen, es una ciudad conservada, no sé, absolutamente de buen gusto. Y él creció en ese entorno favorable. Eh, ¿Qué puedo decir más de Fernández Alba? Eh, pues que voy a contároslo un poco. Voy a evitar contaros, sí que me llama la atención, así la evolución, ¿no? Como todos los artistas evolucionan. En un primer momento hace muchísimos edificios de ladrillo vista, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, él tiene
muchísima influencia de muchos arquitectos, porque es un hombre de su tiempo, ¿no? Pero básicamente sus dos influencias grandes fueron Alvar Aalto, el nórdico, y también cuando conoce a Kant, que os he hablado de él, este arquitecto que era judío, que huyó, no sé si es de Estonia o Letonia, porque los cosacos los maltrataban, los torturaban, etcétera, torturaban, y también porque el padre no quería que él o su hermano, creo que un hermano suyo, pues fuera al ejército, porque aquello era, no sé, una carnicería. Entonces emigraron a Estados Unidos y allí pues estudió arquitectura y ha sido de los grandes, grandísimos. Entonces, a raíz de conocer a Kant, él hace una obra más monumental, cambia totalmente. Entonces, claro, tú no puedes decir esta persona es esto. ¿En qué momento paramos la fotografía para decir esta persona es esto o es lo otro? Y no sé, creo que os voy a ir contando. Tengo como 2 o 3 folios escritos sobre este hombre. Después, a ver si Fernando Galeana me dice que lo copia, porque una vez hablé de no me acuerdo quién, de un arquitecto y poco menos que me puso bajo los burros. No puedo decir nada. Por supuesto que Fernández Alba tiene influencia pues, de la Bauhaus, de Gropius, obviamente, obviously, como dicen los ingleses, porque es un hombre de su tiempo y está influenciado por los grandes de su tiempo y afortunadamente. Pero lo interesante de este hombre, aparte que es una figura excepcional en nuestro país en una época de, yo qué sé, de plomo, que en plena posguerra, que hubo 3 hambrunas, murió más gente en la posguerra que en la guerra, entre la represión y la hambruna, porque nos hicieron un bloqueo internacional porque la ONU en 1947 dijo que nuestro país estaba haciendo un genocidio, el Estado, frente a los civiles desarmados, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Y entonces, pues, se vivieron muchas penurias en este país porque estaba cerrado a cal y canto, cerrado para exportar, para importar y para todo. Y eso hizo que se ralentizara la reconstrucción del país muchísimo. Pero afortunadamente, pues eso, de esos barros estos lodos, afortunadamente pasó. Y este señor lo que pasa es que la estética franquista que había, como estábamos en situación de penuria, estábamos en el fondo de un pozo oscuro, pues la arquitectura que se hacía, aparte que los buenos arquitectos se habían largado por muchísimos motivos, o bien porque iban a ser represaliados, o bien porque había una casa de brujas, entonces si había alguien que tenía un puesto que te interesaba, pues decías, ese ha coqueteado con la República, o vete a saber, cosas que no se podían comprobar, y eso le costaba humillaciones, perder su puesto y tal. Entonces la gente, como sabía de qué iba la historia, pues resulta que el país, la gente cualifica, perdió la mano de obra cualificada, con lo cual todavía ralentizó muchísimo más. Y este señor estaba aquí, y lo que hizo fue, como la arquitectura que se hacía en ese momento era una arquitectura, ¿cómo diría yo?, mirando al pasado glorioso de España cuando fue un imperio, pues lo que hizo fue intentar, como os he dicho, abrir una vía por la que después otros transitaron. Y además la abrió con mucha dulzura, con muchísima delicadeza, pero no paró, afortunadamente. Y él fue catedrático en la Escuela de Madrid, la Escuela de Arquitectura, y además fue muy crítico con su escuela, porque las escuelas son aquello, no sé, como una especie de blindadas, como cajas fuertes, ¿no? Él dijo que no se adecuaban a las demandas sociales que había en ese momento. Era un señor que no tiene un proyecto malo ni un proyecto feo, viajaba mucho por ahí, se daba cuenta de lo que pasaba fuera de España. Y entonces, claro, él no quería unos arquitectos que no fueran competitivos con el resto de arquitectos que había por el mundo. Y además le hacían caso, todo hay que decirlo, le hacían caso. Aunque era un hombre contenido, un hombre serio, un castellano así hermético, sabían que lo que decía era una persona muy inteligente. Bueno, voy a ver si lo cuento. No lo voy a contar todo, lo voy a poner en el blog, pero sobre todo voy a hablar un poco porque este hombre se lo merece todo. Es un hombre absolutamente fascinante y sus proyectos, todo, todito, todo. No sé, perdonad las tonterías, pero es que hay pocas personas que emocionen, porque mira, los arquitectos, aunque nuestra sociedad los tenga en gran estima, porque hoy es una profesión de moda, entre otras, porque los soportes son la distribución espacial y el espacio y la luz, perdón, pues claro, ellos tienen mucho que ver en todo esto, pero los arquitectos no siempre fue así. Un arquitecto llevaba un jefe de obra y era más
se formaba más artísticamente, pero cuando llegó la revolución industrial del siglo XIX, hubo una demanda grandísima yo qué sé, de montones de cosas, de naves industriales gigantescas, de las ciudades, no sé, todo eso en el siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurría? Porque fue el siglo de los ingenieros. Y los arquitectos, si no se llegan a enganchar, casi que esa profesión desaparece. ¿Por qué? No sabían dar respuesta a esos desafíos, les faltaba formación. Entonces, lo que pasa es que se adaptaron a los cambios, a las nuevas demandas sociales, a los cambios de la sociedad, y por eso veis cómo el siglo XIX un poco es el siglo de Eiffel, etcétera, etcétera, hasta que esto se... Y hoy día es una carrera muy difícil, y bueno, hay que decir una cosa, que en los despachos de arquitectos lo que hay son, ellos pelean por tener buenos ingenieros, porque un proyecto de un arquitecto sin un buen ingeniero puede pasar cualquier cosa. Entonces tienen buenos estructuristas, etcétera. No os voy a contar de qué se compone, también tienen gente de Bellas Artes, de qué se compone un despacho de arquitectos, porque sería largo y tendido. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquitín a Fernández Alba, que él posee el factor añadido de la poética, como buen artista que hay, y un lenguaje propio, el lenguaje propio de un artista creativo. Su obra es bastante contenida y llena de reflexión. Dice Luis Marianson, que no es santo de mi devoción, pero que algunas veces dice cosas sensatas, era amigo suyo y lo apreciaba de verdad, que Fernández Alba era un espíritu liberal y que siempre prefería comprender antes que juzgar a los demás. Y debió de ser así porque él protegió al grupo El Paso, protegió también a mi decano, los protegió de verdad. O sea, la palabra proteger, buscándole o financiación o medio de trabajo, etcétera. Bueno, como os he dicho, su primer maestro fue un pastor protestante que era amigo de Unamuno y que fue fusilado absurdamente en los inicios de la guerra civil. Ya me diréis, un pastor protestante que podía tener que ver con una guerra civil del 36, que ni pinchaba ni cortaba. Él se traslada a Madrid en 1947 para estudiar arquitectura con un amigo de su padre que se llama Fernández del Amo, que era también arquitecto, que lo tiene ahí como de tutor. Y se familiariza con el mundo de las exposiciones, los museos. Y él, lo que pasa es que tiene entabla amistad con Antonio Saura y otros artistas informalistas de El Paso, porque es un grupo experimental. En España siempre ha habido buenos artistas, yo no sé cómo lo apañamos, debe ser el talante que tenemos, el talante un poco fabulador. Perdonad que me pica la nariz, ya veis que aquí lo que me hace el producto ese. Y entonces lo que pasa es que El Paso, lo que ocurre es que es un grupo experimental de arte que fue muy importante en la posguerra porque abre a España a la sensibilidad de lo que está pasando en ese momento. Y además el sistema político fue muy inteligente porque muchos de ellos eran comunistas y tal, y por supuesto aquí no los dejaban exponer, pero se dieron cuenta, sobre todo Lequerica, en Estados Unidos, estoy hablando de la posguerra, que España tenía muy mal cartel, pero como los españoles son muy pillos, entonces ¿qué es lo que hizo? Pues cogió a estos buenísimos artistas y el Estado los promocionó, no los conocía ni el gato, los promocionó, aunque ellos prefieren estar un poquito desmemoriados, los promocionó, se los llevó a Estados Unidos gratis, que eso es una bendición para cualquier artista, y lo que pasa es que promocionándolo a ellos, promocionaba la marca España, porque eran artistas muy controvertidos, muy buenos artistas, y entonces decían, bueno, pues no puede ser un régimen tan conservador que promociona a sus artistas, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que hubo como una especie de matrimonio de conveniencia, porque los artistas les vino bien la promoción gratis del Estado, del Estado al cual fascistoide, al cual criticaban, pero se dejaron querer, y al Estado le vino bien venderse como con unas libertades que eran inexistentes. Aquí en España no podían exponer, vamos, y si exponían era con otra, no los promocionaban en absoluto. Y ahí ya os digo que fue
un vínculo conveniente para ambos. Pero después muy curioso porque a los del Paso les preguntaba y estaban todos como, no sé de qué habla, cuando la democracia y tal, pues me ponían carita de despistados, porque en la época de la transición era mucho más fino decir, yo estaba en contra del franquismo, sí, sí, pues para estar en contra nadie lo diría. Bueno, él es sensible a las demandas de la época, a las demandas de su época y lucha por no hacer una arquitectura estandarizada del momento, previsible, en una España totalmente empobrecida que mira su pasado imperial como recurso para no deprimirse, para no zozobrar. En 1967 viaja a Estados Unidos por primera vez y donde tiene la oportunidad de conocer personalmente y la obra de Louis Kahn, que os he contado, que es el judío este, que su familia huye y estudia con beca arquitectura y se convierte. Estados Unidos, como tiene unos desafíos muy grandes, siempre tiene unos arquitectos y unos ingenieros buenísimos. Y si no lo ha tenido, pues se lo ha llevado. Y hace muy bien. Bueno, y su influencia, lo que pasa, la influencia de Kant va a ser va a ser de una gran influencia posterior marcada por una grandísima monumentalidad que es así como muy severa, muy geométrica. A Fernández Alba lo han copiado bastante. Yo donde estudio, en la biblioteca que estudio, no la he hecho Fernández Alba y parece una obra, es una copia total donde estoy estudiando. Bueno, a la influencia de Alvar Alto en un inicio con el convento del Rollo, al Colegio Montfort, se une la admiración de por Kant, que inspira la monumentalidad que después él va a hacer, él va a trabajar muchísimo, porque, vamos a ver, es que no quiero contaros su currículum, porque lo voy a poner en el blog, y porque yo pienso que hacerle un homenaje es algo más que contar los proyectos que hizo en vida, porque este señor era algo más que todo eso, era un buen artista, cosas raras entre los arquitectos. Bueno, él está vinculado al mundo del arte y promociona y protege no solo al famoso grupo El Paso, como os he dicho, sino a mi decano Ramón de Soto Arándiga. Y por eso yo también le rindo tributo porque de alguna forma Fernández Alba nos lo transmitió nuestro decano en su actitudes, en su forma de animarnos a que hiciéramos productos artísticos, sino con objetos, con nuestras vidas. Porque ya sabéis que a partir de la posmodernidad lo que se trata no es tanto, porque las fórmulas estaban consumidas, por decirlo de alguna forma, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo interesante es que es cada uno que seamos gestores de nosotros mismos y tengamos unas vidas creativas, eso que es nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, por eso de alguna forma nuestra facultad nos transmitió muchísimo de una manera moderna, no solamente de ejercitarnos en dibujo, pintura, instalaciones, etcétera, etcétera, sino también observar a los, yo qué sé, a los arquitectos, a Van den Rohe, a Bauhaus, etcétera, etcétera, para aprender de ellos porque son los inventores del diseño y aparte son los inventores también de una nueva arquitectura contemporánea que no solamente implica el proyecto de un edificio, sino también la modificación de un entorno, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme por ahí. Bueno, Fernández Alba fue escultor. No, ese fue nuestro Ramón de Soto. Y le rindo tributo por eso. Todos estos registros privilegiados pues me fueron transmitidos, afortunadamente, a mí y a otras generaciones de alumnos, en el que este profesor tuvimos la suerte de ser alumnos suyos. Bueno, ya sabéis, como os he dicho, que los soportes actuales de arte son la distribución espacial y la luz. Porque la pintura y el dibujo, cuando a finales de la mitad del siglo XIX se empieza la fotografía, que es barata, es rápida, etcétera, hace que el dibujo y la pintura pierdan su funcionalidad. Con lo cual, después el cine ya ni os cuento, con lo cual lo liberan de determinada atadura y permiten que las vanguardias agoten la fórmula porque pueden llevarla hasta el final y lo consumieron. Entonces, a partir del principio del siglo XX, realmente todas las fórmulas están consumidas. Y me resulta curioso, ¿no? Porque la gente decía, cuando le dice, estoy estudiando arte, me preguntaban, pintura, ¿no? Y yo decía, bueno, no, pintura, fotografía, vídeo, muchísimas cosas, ¿no? Siempre es curioso porque asocian todo a la pintura o a la escultura. Hay tantas cosas, hay tantas instalaciones por poner.
Bueno, y tantas cosas por hacer. Bueno, la arquitectura de Fernández Habla es sensible a la funcionalidad, como os he dicho, de la Bauhaus, de Walter Gropius, de Van der Rohe, de Le Corbusier, no sé, de Gaudí, de Haring, de Usson, de Frank Lloyd Wright, de Adolf Loos, el austríaco, y de Arval Alto, como os he dicho antes. Su trayectoria lo que pasa es que responde a tres etapas. Me fastidia muchísimo eso. Él tiene una actitud vanguardista y cultura de la recuperación cuando está recién acabado la carrera. Él se casa en 1957 y esa actitud de recuperación y vanguardista va de 1950 a 1960. Después tiene un periodo de racionalización de las formas que va del 60 al 67, que me parece que se va a Estados Unidos. Y después tiene una cierta ambigüedad que está originada por la inclusión de la teoría y práctica en las fronteras del campo intelectual, que va del 67 al 70. En los 80 se hace evidente que el espacio de la arquitectura requerido para el nuevo medio artificial sufre en las sociedades industriales un desequilibrio y una erosión ambiental. Él va a decir que las ciudades eran como un laboratorio aberrante de experimentación, yo qué sé, que un laboratorio de experimentación, y que eso le disgustaba mucho de las ciudades. Ten en cuenta que España tiene como un salto gigantesco a partir de, sobre todo por el desarrollismo, ¿no? Antes de la muerte de Franco, que ya era como un poco dicta blanda, pero y sobre todo después con la explosión de la transición y la democracia. La vivienda tiene una falta de adecuación temporal, donde la faena del hogar no es en absoluto, no constituye un valor del sentido capitalista. Fernández Alba lo que pasa es que critica la ciudad como soporte de alojamiento de todos los ciudadanos y dice que se ha convertido, como os he dicho, en un laboratorio de experimentación inmobiliaria en detrimento suyo. O sea, existe una necesidad urgente de crear nuevos aparatos para la construcción y formalización en el medio físico. El problema radica, yo los arquitectos digo una verdad, tienen que aguantar tantas presiones que ya lo de menos es que sean buenos artistas, porque es que aguantan presiones de todos lados. El problema radica en la inexistencia de una verdadera teoría y praxis que sea eficaz para el cometido de llevar un proyecto adelante, para reponer otras alternativas que no estén ligadas a la búsqueda platónica de la forma. Para Fernández Alba, la escuela de arquitectura deja mucho que desear y lo dice y le hacen caso también, porque dice que están totalmente alejadas de la realidad, con lo cual lo que se plasma después pues no tiene nada que ver. En los 60 hay una urgente necesidad de conformar la docencia y la práctica de la escuela de arquitectura de acuerdo con los procesos de cambio que se están dando en el país, porque claro, si la universidad digamos, no está acorde con lo que pasa en la calle, pues qué gente está programando, qué gente está formando, ¿no? Hay nuevas demandas. Y España en los 60, yo creo que en los 50 tiene la democracia cristiana, que ya supone cargarse a la vieja guardia, entre otras cosas porque empiezan los créditos a permitirnos, porque estaban cerradas las embajadas, no se nos concedían crédito y aquello era un horror. Entonces, a partir de los 50, hace un lavado de cara político y mete gente, pues los nuevos cachorros como Fraga, etcétera, que eran gente que sabía idiomas, que estaban preparados, habían estudiado Derecho, eran profesores de universidad, etcétera, y la democracia cristiana, que yo creo que era más cristiana que demócrata, pero bueno, pero supone una apertura gigantesca dentro de lo que era el sistema político español. Y después, en el 57, por ahí, al final, ahí está la tecnocracia del Opus, del López Rodó, etcétera, etcétera. Quiero deciros que para los 60, España, a partir de los 57, había tenido también ¿cómo se llama? Los inmigrantes que habían vuelto bueno, y el país económicamente que estaba en caída libre gracias a estas divisas de los inmigrantes. Lo que pasa es que es como una transfusión de sangre en vena, pues le viene estupendamente. Eso ha ayudado de que el contexto del país se está abriendo, hay más cualificación, hay más trabajo,
y los créditos, porque como se hacen, ¿cómo se dice? Se abre, ¿cómo se dice? Estados Unidos eh, coloca España geopolíticamente, tiene un lugar que es como la llave del Mediterráneo, ¿no? Y entonces coloca sus tropas en determinados sitios, como son Morón, en Cádiz, también en Madrid, y eso hace que pasemos de país fascista a país conservador, lo cual permite que los créditos se abran, haya planes de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la arquitectura y las artes y todo va de la mano de ese periodo que empieza a ser de más bonanza económica, que se ha salido de la hambruna, y bueno, y la arquitectura se hace eco de la sociedad que quiere, añora un cambio y salir de ese agujero oscuro donde estaba. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde estamos, Fernández Alba? Que os voy a contar. Bueno, no sé qué más contaros, porque tengo aquí como una chuleta. Mm, él genera un lenguaje propio. eh, él presta mucha atención a lo que está ocurriendo en el exterior y quiere hacerse eco. Y él se hace bastante eco también de la corriente estructuralista, que son los 60 en Francia, que es el mayo francés, etcétera, es lo que hay en el momento. Y eso también intelectualmente, porque era un hombre con una cultura excepcional, enciclopédica, eso influye en su forma de hacer las cosas, en su trabajo, en sus proyectos, etcétera. Eh, Eso supone un cambio en lo que es el modus operandi de su arquitectura, que era desentendida hasta entonces del campo intelectual. Y él lo que pasa es que introduce ese añadido. Os he dicho que él abre un camino por donde los demás pasan, es importantísimo. Dentro de la arquitectura española yo creo que era el número uno, con diferencia. Aunque tuvimos buenos arquitectos, porque es que la posguerra, ¿qué es lo que había en la posguerra, madre mía? La posguerra española no había nada más que las construcciones oficiales, bueno, y poco más. La presencia de Fernández Alba, lo que pasa es que fue en el campo profesional, coincide con la monótona plenitud de la arquitectura oficial. Hay unas construcciones en mi ciudad. Yo cuando voy a Hacienda digo yo, madre mía, estaba hecho en la posguerra o en el gobierno civil, digo yo, pero que es con un puñetazo en cada ojo, de verdad, ¿eh? Es un horror. Bueno, ¿por dónde iba yo? Él lo que pasa es que empieza a dar caña, empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con esto, afortunadamente. Y de esta manera lo que pasa es que él se adelanta a lo que está ocurriendo. Y sobre todo intenta tirar de ese ancla que está mirando al pasado, ese pasado glorioso, inexistente y que está lejos por los siglos, y lo que intenta es que la sociedad, a través de sus proyectos, mire el futuro, porque hay un nuevo futuro que ya está asomando. El concepto de movilidad es, yo qué sé, es lo que él impone. Él no implanta un canon, un modelo de edificio que reitera que hubiera degenerado totalmente o sea, hubiera llegado a esclerotizar si no, lo que intenta es ir evolucionando como artista, ir evolucionando como arquitecto y bueno, la arquitectura orgánica es para él una concepción general de lo que es la vivienda, el entorno y un método abierto a las mil variantes que puede originar, yo qué sé, que puede generar unas relaciones recíprocas. Yo qué sé, la arquitectura, él está convencido que no se tiene que cerrar en sí mismo. Por ello, porque si no, como que la incapacitaría, como que la haría como estéril para integrarse como superestructura en una obra, subestructura en un campo superior. O sea, él lo que quiere es que la arquitectura se integre y esté enriquecida. Y entonces, su edificio lo que pasa es que van cerrándose orgánicamente hacia una especie de núcleo donde va y viene lo que es el convivir, ¿no? Y bueno, no quiero dilatarme más, este es mi homenaje. En el blog pongo muchísimas más cosas, pongo también su currículum de libros, era un escritor fantástico, y además bastante crítico, con él, además, os voy a decir una cosa, él si estaba haciendo un proyecto y elegía unos materiales, no le importaba
utilizar técnicas medio artesanales, ahí semi-artesanales, y en un edificio, yo qué sé, como algo ornamental y, no sé, y, y popular, ¿no? O sea, es que era Fernández Alba realmente era lo que necesitaba el país. Yo qué sé, él no tenía un patrón que tenía una influencia, etcétera. Se adecuaba muy bien a lo que era el proyecto y apostaba por lo que era interesante en ese contexto. Espero que esto os haya servido de orientación. Pero él estuvo abierto a las nuevas tecnologías, ¿eh? Y bueno, y va a recurrir a ellas también, por supuesto, porque además en arquitectura ya sabéis que es arquitectura y todo, pero ellos hacen un proyecto y bueno, él tiene premio internacional yo qué sé, premio nacional de arquitectura, de restauración, yo qué sé. Él tiene todos los premios que os podéis imaginar, está en la Real Academia. Él había nacido en 1927 y muere a los 96 años y no sé, no quiero deciros más porque ya estoy pecando de repetirme. Es algo más que todo eso. Yo recomiendo a las personas que les interese que vean sus proyectos porque merecen la pena. Y todos sus amigos lo han sentido muchísimo, sus discípulos también nunca lo han olvidado. Y yo de alguna forma rindo tributo porque nuestro decano y maestro Ramón de Sotorándira, que falleció desgraciadamente hace más de 10 años, pues fue discípulo suyo y nos transmitió esa sabiduría. Espero que os haya gustado y hasta mañana.